Hola, buenas noches. Bueno, hoy tenemos un vivo extraordinario por día y por horario. Vamos a estar conversando, teniendo el honor de conversar junto con Cecilia, con el doctor Darío Nievadovsky, especialista médico, especialista en oncología y también creador de Oncología Esperanzadora. Bueno, estamos todos muy puntuales, así que si bien vamos a esperar unos minutitos a que se unan más personas, voy a comenzar por invitar a Cecilia, que es mi compañera de voluntariado, a que se una. Juntas vamos a estar conversando con el doctor Darío Nievadovsky, médico oncólogo. A ver, Cecilia, si estás por ahí, si te querés sumar al vivo, si me mandás. Ahí está. Bueno. Esperamos unos minutitos a que unan más personas. Acá estoy, acá estoy. Hola Ceci, ¿cómo Hola va? Ale, ¿qué tal? Un nuevo ¿Bien? vivo. Muy contenta de estar en este vivo especialmente. Bueno, eh, hay algo especial hoy Hoy con respecto sí, al invitado, si nos querés contar. bueno, es un invitado realmente que estoy muy orgullosa de recibir porque además de ser un médico oncólogo con mucho renombre, fue alumno mío en el secundario. Así que es un orgullo cuando uno ve a alguien que conoció de chico, que creció tanto, realmente es como que uno se siente parte de ese momentito de su vida. Bien, bueno, aclaremos que fue de tus primeras promociones. Sí, así es, así es. Buenísimo. Bueno, Ahí también lo la verdad que menciono. también en nombre de Voluntarias ROFO estamos muy honradas y muy contentas de poder contar con la presencia el doctor Darío. El apellido es medio difícil, así que yo Lo estamos digo aprendiendo a doctor pronunciar. Darío. Sí, Nievadovsky, así que ya me lo aprendí. Creo que lo aprendí, ya bueno. lo corregirá él. eh, es una persona que nosotras tuvimos la oportunidad de conocer a través de un concurso que organizó, que ya nos va a contar todas las iniciativas que tiene a través de Oncología Esperanzadora. Y, y bueno, si te parece, le vamos a mandar la invitación. Dale, dale, dale. Creo que lo vi que está por ahí. Estaba, ¿no? Bueno, Así es. Así ahí le mandamos podemos la invitación. escucharlo y Así verlo. conversábamos, claro. A ver, ahí está. Ahí está. Hola Darío. Hola chicas, Ceci, ¿qué tal Ale? ¿Cómo ¿Qué tal? están? Un placer, Hola, un Darío, ¿qué placer. tal? Muy bien, muy bien. Muy contentas de tenerte hoy acá. Gracias por, la verdad que debemos estar interrumpiendo tu cena familiar y tu día largo, así que muchísimas gracias, doblemente. Por favor, un placer estar juntos. Ceci, la verdad te estaba escuchando en la introducción y sencillamente un placer haberte tenido como docente hace ya un tiempo largo No y la digamos vida, cuántos. no vamos a decir cuántos, y la vida nos reencontró Así es. en el escenario de la entrega de premios del concurso literario. La verdad es que me tomaste por sorpresa y una grata sorpresa. Sí, realmente fue Gracias. una alegría ese día verte en acción en el concurso, entregando los premios, hablando con los pacientes ganadores y verte en el escenario. Realmente fue una emoción muy grande, Muchas Sí, gracias. emoción y Muchas orgullo, ¿no? gracias. Porque como dijo Ceci, cuando realmente. se tiene, claro, la oportunidad bueno, formar parte de algún otro trayecto, parte de tu historia, para Ceci debe ser como doble. Muy lindo ver como alguien que uno conoció tan jovencito, cómo creció y llegó a ser realmente una eminencia, porque ya nos contarás No, todo lo que hace, esa parte muy versátil, con un trayecto también muy completo, ¿no? gracias por las ¿Te palabras. parece, Darío, que te Palabras de presentás? sobra. Claro, Eh, para la gente que recién se sí, está uniendo, así saben de quién estamos hablando.
Mi nombre es Darío Niewiadomski, soy médico oncólogo desde hace un poquito más de 13 años. Me desempeño en un instituto de oncología en donde practico la atención médica oncológica diaria, eh, eh, llevando la atención de pacientes y familiares de pacientes, indicando tratamientos de quimioterapia, tratamientos radiantes, controles, asesoramiento oncológico. Y hace más o menos unos 4 años y pico, empecé a pensar en que le faltaba un poco, una pata más a la oncología, a mi oncología. Le faltaba como un cierre en el sentido de, o más bien una apertura, ¿no? El paciente se necesitaba sentir como más contenido. El tiempo de atención muchas veces es limitado, si bien por suerte tenemos como una libertad horaria y no tenemos que cumplir horarios con los pacientes. Entonces sentí que necesitaba crear otro espacio, y otro espacio es Oncología Esperanzadora, en donde la intención es que los pacientes puedan resolver algún tipo de duda, puedan consultar a distintos profesionales de la salud, eh, ya siendo oncólogos, psicooncólogos, psicólogos, nutricionistas, enfermeros, gente que vive en el interior del país y quizá tiene más dificultad para el acceso a la salud. eh, Poder asesorarse y poder tener una mirada de a dónde pueden acercarse, a dónde poder consultar, también entre pacientes, un lazo entre pacientes, familiares de pacientes, en donde necesitan esta contención, ¿no? Hoy día muy, muy importante. Así que se fue desarrollando Oncología Esperanzadora, en donde pude eh, generar este concurso literario que fue genial, y este último concurso fotográfico Y las que fotos hermosas. realmente, sí, sí, muy, muy hermosas, muy fuertes en algunos casos, y la gente hace la resiliencia, ¿no? Así que este espacio es para la gente, para los profesionales de la salud también, que muchas veces necesitamos eh, tratar de dar más allá del consultorio, brindándole la contención no solamente a los pacientes, sino los familiares. Ajá. Nosotras pusimos como título a este vivo Humanizando la medicina, ¿no? Porque justamente lo que vos estás diciendo, a veces el paciente o el entorno se encuentra con la situación del diagnóstico y bueno, con todo lo que eso implica para alguien que recibe la noticia. Entonces, poder generar un espacio y poder contar con el profesional desde una mirada más multidisciplinaria y desde un acompañamiento más allá de las pautas o de las indicaciones que tiene que recibir, nos parece tan valioso y tan importante que bueno, desde ya Es nuestras excelente. felicitaciones y admiración porque no suele suceder eso. Generalmente y lamentablemente, a veces el día a día del consultorio tiene otros condimentos y bueno, y la gente a veces se va con algunos sabores amargos, con más dudas, con más inquietudes. Y Te pasará Darío, que, bueno, ¿cómo funciona exactamente el espacio Oncología Esperanzadora? O sea, sé que es un espacio virtual, pero además de eso, ¿cómo funciona? ¿Cómo la gente, digamos, puede conocer un poco más este espacio que vos generás? Sí, como bien decías, es un espacio virtual, es una comunidad, ya una gran comunidad en donde los pacientes o los familiares tienen dudas y hacen preguntas, y hay veces que no se pueden responder de manera pública, y se pide como una respuesta privada y una conversación privada. Muchas veces los pacientes necesitan un abordaje por un nutricionista, un psicólogo, psicooncólogo, pacientes que están en el exterior del país. Gracias a las redes se puede llegar a distintos lugares en donde quizá
la contención es menor todavía, ¿no? Nosotros vivimos en una gran ciudad y vemos un defecto en la salud. Respecto a esto, a la contención, muchas veces los médicos están atendiendo de una manera muy complicada, como muy condicionados y el paciente necesita como otro espacio y contención. Y Oncología Esperanzadora a través de las redes, de los distintos sitios se pueden contactar y tienen una respuesta rápida. En caso de que, por supuesto, haya alguna duda respecto a la parte oncológica, por supuesto, si hay algún cáncer de pulmón, algún paciente con cáncer de pulmón, y necesitamos un asesoramiento de un cirujano torácico o un neumonólogo, por supuesto lo vamos rumbeando al paciente para tratar de asesorarlo y tener una respuesta favorable. La intención es sumar, apoyar y hacerle la vida más sencilla al paciente que la está pasando mal. Tal Perfecto. cual. Realmente, ¿Cuáles son acá las patologías que perdón, se Ale, estoy presentan con diciendo más? que mientras hablamos están escribiendo muchos agradecimientos. Sí, Después vamos a comentar, porque hay mucha gente que está justamente diciendo que vivieron ese momento con familiares y están agradeciendo. Perdón, Ale, que te corté. bueno, no, ¿querés que vayamos leyendo? ¿Querés ir leyendo vos? Y Como quieras. dale. Leí a alguien desde México, que está, justamente que vos estabas nombrando que no solamente dentro de Argentina o dentro de, o fuera de la ciudad de Buenos Aires, sino bueno, acá están comentando, soy de México y me encanta Valientes por la Vida. Es hermoso cómo humanizan el trato al paciente oncológico. Acá en México falta mucho esto, dice esta persona. Sí, sabes que yo creo que eh, quizá la salud en todos los países de Latinoamérica está condicionada por muchas empresas y hoy en día, mira, a raíz de la pandemia tuve que llevar a mis hijos a un odontólogo y los odontólogos se están yendo de las prepagas, de las obras sociales porque tienen muchos problemas económicos y atienden de manera particular. Y esto sucede también con muchos colegas que no pueden prestar atención a los pacientes necesitan la atención y se está tratando de volcar la medicina hacia otro lado, ¿no? Creo que gracias a la pandemia también llegó esto de la telemedicina, que el paciente o los familiares muchas veces con dudas, sin tener que moverse desde casa y mismo pacientes que están en el exterior o en el interior y es difícil la movilización. La telemedicina llegó y es una herramienta súper valiosa. De hecho, en el consultorio alterno pacientes en control con telemedicina, control presencial con telemedicina y los pacientes verdaderamente se sienten bien. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, después tenemos el agradecimiento de la hermana de Laura Posas, que dice, sin conocerte te quiero. Sabrás vos quién Yo es. también, Y yo después una también. persona que dice, la medicina sin humanidad es vacía. Y la verdad que el acompañamiento y la contención que tenemos desde el sitio, desde tu sitio Oncología Esperanzadora, es invaluable. Así que también, bueno, y otras Gracias. personas más que también te siguen agradeciendo. Y bueno, Ale, perdóname que vos ibas a preguntarle otra No, cosa. está bien. No, al contrario, si querés, vos estate atenta a los comentarios, que yo a veces por ahí me pongo a charlar y Dale. no me detengo, y bueno, y avísame y vamos leyendo. Eh, sí, me gustaría agregar de esto que comentás, bueno, del sistema de salud en general, que a veces ustedes los profesionales se ven como enredados en un montón de requisitos administrativos que se le piden a los pacientes desde las obras sociales para cubrir sus tratamientos o su medicación y es una lástima porque eso realmente envicia un montón y desgasta muchísimo lo que tiene que ver específicamente con la consulta y con el tipo de calidad de consulta a la que deben acceder.
Sí, por supuesto, el tema burocrático es fundamental, es engorroso. Estamos tratando de digitalizar todo. Hoy está la historia clínica digitalizada. eh, Escribimos todo a través de la computadora, sacamos fotos, en vez de ir a la fotocopiadora, sacamos fotos con los teléfonos celulares, lo enviamos directamente a la historia clínica del paciente. Eso verdaderamente nos ahorra muchísimo tiempo. Y por supuesto, hay veces que uno tiene que pedir la medicación, pero yo le presto mucha atención al paciente, y si tengo que completar la medicación una vez que se va y después canalizo ese papelerío a través de a través de otro canal, a través de otra manera, por lo menos el paciente se siente como que se le prestó atención, ¿no? Eh, Me quiero detener en la primer consulta. La primer consulta, cuando llega el diagnóstico de cáncer y el paciente tiene que ir al oncólogo, es una palabra como todavía difícil de digerir en algunos casos. Eh, ¿Qué me dirá? ¿Quién es el oncólogo? ¿Qué me va a decir? Y en la consulta oncológica, la primera vez, uno trae todos los antecedentes del paciente, los antecedentes del familiar, de los familiares. eh, Uno empieza a indagar sobre la enfermedad actual, sobre el proceso que llevó a todo esto, con todo el detenimiento, ¿no? Pidiendo los estudios, viendo tomografías, radiografías, mamografías, videocolonoscopías y un montón de estudios. Y por supuesto, después de todo eso, que yo lo estoy simplificando en pocas palabras, pero lleva un montón de tiempo, llega el examen físico, revisar al paciente, que es algo fundamental, y después del examen físico y toda la anamnesis que llamamos nosotros, le damos la devolución al paciente y los pasos a seguir. Muchas veces optamos por el control directamente, muchas veces optamos por algún tipo de tratamiento, algún tipo de conducta, alguna consulta o algún asesoramiento por médicos especialistas en genética, como hablaba antes, cirugía torácica, gastroenterólogos, porque no se puede centralizar todo en el oncólogo. Como decía antes Ceci, esto es un tratamiento multidisciplinario en donde varios actores entran en juego, ¿no? Y bueno, trato de que el paciente se vaya tranquilo después de esa primer consulta, en donde hay consultas que son muy difíciles, hay consultas que son mucho más fáciles. eh, por lo general, cuando yo no tengo ningún tipo de duda que el paciente va a tener que hacer un tratamiento posterior, le anticipo que va a tener que hacer un tratamiento preventivo o algún tratamiento que lleva un tiempo. Y si estoy casi seguro que el tratamiento va a ser va a provocar caída de pelo, esa primer consulta trato de anticipar que va a perder el pelo, pero que después lo va a recuperar. No siempre sucede esto, hay veces que necesito más información como para poder darle la devolución, ¿no? Pero es así en donde se transita la primer consulta oncológica. ¿Y cuáles son las patologías más frecuentes por las cuales se te consulta? Bueno, en realidad tenemos una expectativa de vida acá en Argentina, en Buenos Aires, de 78 a 82 años, más o menos como en Estados Unidos, como en México, como en Europa. Hay países del norte de Europa, los países escandinavos, Noruega, Dinamarca, Suecia, Canadá, Australia, Japón, que tienen una expectativa de vida un poco mayor, de 82 a 89 años. Eh, y los tumores más frecuentes a nivel nacional y a nivel mundial son muy parecidos, muy similares. En los hombres tenemos
como primer lugar el cáncer de próstata, después viene el cáncer de colon y después el cáncer pulmonar. Después, en cuarto lugar, viene el cáncer renal, gástrico y otros, ¿no? En la cultura oriental, el cáncer de colon no es tan, no ocupa un lugar tan alto, pero sí aumenta el cáncer gástrico. La población oriental por la alimentación tiene un aumento de cáncer gástrico. De hecho, todos los estudios de cirugías gástricas con resecciones de ganglios linfáticos y demás, vienen la mayor parte de la información viene de países orientales. Y en las mujeres, los tumores más frecuentes, sin lugar a dudas, es el cáncer de mama. El cáncer de mama es el más frecuente en todas partes del mundo. En segundo lugar viene el cáncer de colon y por tercer lugar viene el cáncer pulmonar. Acá en Argentina y en los países de Latinoamérica, el cáncer cervicuterino todavía sigue siendo el cuarto lugar. Ya gracias a la vacunación, a los chicos y chicas de 11 años, esto de acá a algunos años, yo calculo entre 15 y 20 años, se estaría erradicando el cáncer de cervix. Pero bueno, esta es una proyección, no es nada certero. Esos son los tumores más frecuentes con los que nos encontramos. Y vos notás bueno, nos contaste que hace 13 años que estás en la profesión y en la especialidad, de aquellos años a esta parte, a partir de las campañas y la difusión, notás que la enfermedad en algunas patologías, como nos estabas contando, por ejemplo, lo de cervix, en algunas patologías disminuyó o todo lo contrario, por el ritmo de vida que se lleva, aumentó. Es muy buena pregunta. Yo creo que en algunos tumores se está logrando el control en la patología cervicouterina. Se trata de controlar de acá a un mediano largo plazo. El hecho de concientizar frente a todos los tumores en algunos días particulares creo que es muy positivo. La gente está tomando como más conciencia. Mucha gente no consulta por temor. Mucha gente está alejada de los controles por temor. Eh, Sencillamente, yo creo que el control es muy importante, pero cuando la enfermedad aparece, el único tumor que se puede prevenir es el cervicuterino, ningún otro. Para prevenir el cáncer de mama hay que hacer una mastectomía bilateral. Para prevenir el cáncer de colon hay que exponer al paciente a una colectomía total, sacar todo el colon. Para prevenir un cáncer renal habría que sacar los riñones, cosa improbable. Así que creo que los tumores sí se pueden detectar tempranamente, cualquiera, incluso el cáncer de páncreas, que son de los más difíciles porque son asintomáticos, el paciente no presenta Claro, síntomas. Claro. Y son de los más difíciles de diagnosticar, pero si el paciente va al control clínico anual, se hace una ecografía abdominal, un paciente fumador, esporádicamente le hacen algún tipo de tomografía o, por supuesto, alguna radiografía cada 6 meses. Estamos hablando de pacientes tabaquistas. Pacientes con antecedentes de cáncer de colónicos, se les hace una colonoscopía o una endoscopía digestiva alta. Entonces yo creo que haciendo ese tipo de estudios uno puede detectarlo tempranamente. Hay excepciones y tengo pacientes que siempre se controlaron y nunca tuvieron ningún problema y en pandemia no se pudieron controlar, no pudieron acceder a los distintos estudios y desarrollaron tumores justo en pandemia y estos son más difíciles de controlar. Claro. sí. Bueno, en realidad, la pandemia hizo desastres, creo que En todos en los campos. muchísimos ámbitos, pero en lo que tiene que ver con lo oncológico,
fue bastante crítico, eh, Sí. por esto que nos decís, la importancia de los controles, bueno, de la alerta, el no dejar pasar, el no esperar, eh, o a veces en tratamiento, ¿no? A nosotros nos ha pasado historias en el hospital que bueno, pacientes en pleno tratamiento que no, Que no nos podía. escribían y nos decían, bueno, tengo que llegar al hospital, pero no me van a dejar pasar en el control. Y nosotros les decíamos, muestre la tarjeta amarilla que es paciente oncológico, no le deben decir nada, no lo deben detener, esa es la prioridad. Sí, lamentablemente, bueno, es algo que sucedió. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con el día de concientización, como tuvimos hace poquito, el Eso iba a Octubre preguntar, Rosa. que estamos en noviembre, justamente acaba de terminar Octubre Rosa. ¿Viste buenas, digamos, buenas consecuencias o buena repercusión? ¿Tuvo efecto este año con respecto al año pasado? Sí, estos últimos años, respecto a Octubre Rosa, es muy notorio porque hasta los monumentos históricos se tiñen de rosa. Entonces la gente empieza a preguntar, obelisco rosa, googlean, ¿no? Obelisco rosa, sí, cáncer de mama. Entonces se hace la concientización, es como muy visible. eh, Frente al tumor más frecuente de todos, ¿no? Y sigue apareciendo, la expectativa de vida se sigue alargando. Hay que llevar aliciente también a la gente, esperanza a la gente, en el sentido de que la medicina mejoró mucho, las técnicas quirúrgicas son mínimamente invasivas. Cuando hoy se tiene que exponer un paciente a una colecistectomía, le tienen que sacar la vesícula, es por vía laparoscópica, dura un día la internación o menos de un día. También frente a cuadrantectomías, la paciente se opera a la mañana y quizá a la noche se va para casa o pasa la noche en algún sanatorio y se va de alta al día siguiente. Cosa que hace 30 años atrás las internaciones eran largas, los tratamientos quirúrgicos eran cruentos, los tratamientos radiantes eran cruentos, no había tanta disponibilidad a nivel de drogas, de tratamientos hormonales. Esto verdaderamente es grandioso. Se alargó la expectativa de vida, la gente pasa un tumor, pasa otro tumor. Tengo pacientes en el consultorio con 5 tumores curados y están en control, y esto antes no se veía. La verdad es que si bien el cáncer es una patología muy frecuente, como los eventos cardiovasculares. Los oncólogos estamos preparados para tratar la enfermedad de una manera multidisciplinaria y el paciente se siente bien. Tal cual. Esto Sí, para eso, para bueno, llevar un poco de actividad, color sí, rosa y Esperanza, esperanza sí, sí, como tu a página lo lo dice. turbio, a la tal imaginación cual. oscura que los pacientes tienen frente al cáncer. No, y creo que Sí, uno esto mismo lo de que, puede bueno, el ver. cáncer no es sinónimo de muerte. Tal cual, Ujú. lo ve con familiares, con amigos de amigos, que se van recuperando y que están bien, con vecinos. Creo que uno lo vive también con respecto a hace, como decías vos, 30 años atrás, escuchar esa palabra era como más la familia, las caras de la familia al escuchar la palabra cáncer se tornaban muy oscuras y ahora, bueno, uno lo toma como te tocó. Sí, por supuesto, hay tumores que son más fáciles de llevar, hay tumores que son más difíciles de llevar, Obviamente. pero lo importante es hacer un tratamiento multidisciplinario y el abordaje multiterapéutico y la contención para que eh, tengan una buena calidad de vida. Sí, recién leía un mensajito de un psicólogo que decía eso, es fundamental la capacidad de empatía y que se pueda dosificar la ansiedad. La primera entrevista es fundamental. Sí, sí, yo creo que es ahí en donde tanto el paciente como los familiares son artífices importantes o actores importantes en la vida del paciente y de la historia de la enfermedad, ¿no? Es como un hito. Uno tiene, mi papá es pediatra, nada que ver.
Y yo en los Pero qué bueno. primeros años de la profesión quería seguir pediatría. Fue pasando el tiempo y me fui enemistando con los chicos, aunque tengo tres, me fui enemistando con los chicos y dije, no, quiero una especialidad un poco más abierta. Y ahí estaba, se me había ocurrido hacer reumatología, oncología o diagnóstico por imágenes. Ajá. Y decidí oncología porque primero porque tuvo un amigo que tuvo cáncer y falleció por cáncer, pero lo pudimos contener de una manera muy intensa. Y eso y otros motivos me llevaron a decidir seguir oncología, contener a los pacientes, contener a los familiares, y creo que es algo fundamental. Te queríamos preguntar en consultorio y con tu experiencia y un poco, bueno, con lo que nos estás contando, muchas veces pasa que los familiares o quien acompaña al paciente les dicen a ustedes o a veces nos dicen a nosotras antes de entrar al consultorio, no, porque él no sabe nada que tiene, lo que tiene, y esa complicidad que se pretende establecer para que, bueno, quizás con la fantasía de que porque va a ser peor o se va a sentir peor, preferible que no sepa, esto que se le dice técnicamente el cerco del silencio que se establece, eso cómo, bueno, cómo lo manejás, qué estrategias tenés, cuál es tu postura cuando se te presenta una situación y te dicen, doctor, por favor no le digas, no sabe. eh, Uno de los temas más difíciles en oncología. Yo creo que la verdad es del paciente y el derecho total lo tiene el paciente por sobre mí, médico, y por sobre los familiares. Por supuesto, uno en las primeras consultas no conoce al paciente, no sabe si tiene trastornos de ansiedad, si tiene problemas psiquiátricos, qué historia trae el paciente, ¿no? ¿Qué historia familiar, qué historia personal? Entonces, por supuesto que uno no puede en la primera consulta, en la segunda consulta, ser absolutamente franco y, como vos decías, tirarle todo el arsenal de información en la primera o segunda consulta. Eh, Esto fundamentalmente se da en pacientes que no tienen posibilidad curativa. Claro. Yo, cuando tengo un paciente enfrente, lo divido rápidamente en dos caminos, ¿no? Ujú. Potencialidad curativa y potencialidad no curativa. ¿Y por Ajá. qué esto? Cuando tengo un paciente que tiene potencialidad curativa, le voy a ofrecer el tratamiento, aunque sea cruento, porque sé que, que se va a curar. Esto es en pacientes que tienen algunos linfomas, leucemias, tumores testiculares. En ese tipo de pacientes se es cruento porque sabe que tiene una alta posibilidad de curación. En un paciente que hoy no tiene potencialidad curativa, se le ofrece el tratamiento que está mundialmente aceptado y normatizado y demás, pero mínimamente invasivo, sabiendo que puede tener mucha respuesta al tratamiento y también se puede curar. Hoy es potencialmente no curable. Tengo muchos pacientes con cáncer de colon que tuvieron metástasis hepáticas y que se expusieron a tratamientos de quimioterapia y que se achicaron absolutamente todas las imágenes hepáticas y que después programamos un tratamiento quirúrgico, se sacaron las lesiones hepáticas y los pacientes están curados. Ujú. Entonces, al principio de las consultas era potencialmente no curable, pero se Claro. tornó curable. ¿Sí? Ajá. Hoy en día se operan pacientes con estadios avanzados. Por supuesto hay que, como yo digo, buscar el traje a medida para cada paciente. Claro. Claro. Y el cerco de silencio es algo en donde, te digo la verdad, hace mucho tiempo que no tengo que decirle al familiar, que llamarle aparte al familiar y decirle,
no le voy a mentir al paciente, mientras no me pregunten no voy a ahondar, pero si me pregunta Sí, voy a responder. claro. Hace mucho tiempo, creo que más de 5 años que no tengo esa conversación con el paciente, con el familiar, ¿no? Claro. Sí, Y trato de dosificar mucho la información, de ir paso a paso, y este es un camino largo, no podemos... la imaginación lleva a lugares complicados, a lugares nefastos muchas veces, y no podemos embarcarnos por ese camino. Vamos paso a Claro, paso y seguro. estamos mejor. y me parece que también, no sé, yo lo veo así, es algo como de antes. Hoy en día me parece que no hay tanto, no sé qué opinan ustedes, pero yo lo viví No, a nosotros hace nos un tiempo, ¿no? pasa, donde yo Pero estoy, todavía. sí, 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 en el hospital, bueno, y te contamos brevemente lo que nosotras hacemos. Eh, Nosotras en realidad tenemos diferentes tareas en el hospital. La mayoría de las actividades tienen que ver con la orientación, la gestión de turnos y el acelerar todavía, lamentablemente en nuestro hospital la historia clínica sigue no está estando en formato digitalizado. físico papel, entonces bueno, tiene un caudal de pacientes muy importante y bueno, y a veces al estar dividido en diferentes servicios, los pacientes de pronto se atienden en un servicio, pero también hacen interconsultas en otros, entonces esa historia clínica la evolucionan diferentes profesionales. Ujú. Nuestra tarea en mayor medida tiene que ver con esto, con agilizar el traslado de las historias y acompañar a los secretarios. Pero también algunas voluntarias visitan a los pacientes que se encuentran en tratamiento de quimioterapia con propuestas de esparcimiento y otras voluntarias, como es mi caso, colaboramos en algunos consultorios específicos, asistiendo a los médicos, siendo la instancia previa de acceso a la consulta y de la consulta propiamente dicha. En mi caso, por ejemplo, estoy en un consultorio de segunda opinión, clínica oncológica, entonces vienen diferentes diagnósticos para corroborar, bueno, para coincidir en la conducta o no. Y me pasó y me sigue pasando que la esposa o la hija, este, yo siempre aclaro, soy voluntaria, el doctor le va a explicar, traiga todos los estudios, no se olvide de nada, quien venga, que esté informado, porque van a haber preguntas y necesita tener la información. Y muchas veces dice, no, porque él no sabe nada de lo que tiene, o nosotros no le dijimos que era cáncer. Y bueno, y en realidad, como vos decís, en la medida en que no pregunten, el doctor no va a contestar, pero tampoco va a mentir. Sobre todo en Eh, nuestro hospital, que es un hospital oncológico. claro, Y eso es vas lo primero a también esta que se le dice, consulta. mire señora o señor, está bien, pero fíjese que en la puerta dice Instituto de Oncología, es difícil esto ocultarlo tan Mu- concreto. Muchos pacientes ya saben, y no quieren alarmar a la familia. Claro, Entonces, el cerco del silencio se está dando por el otro lado. El paciente claro. no Sí, quiere coincido. alarmar, entonces me dice, doctor, por favor, no alarmemos a toda la familia y demás. Entonces surge el cerco del silencio del otro lado. El Claro. Sí, paciente no coincido quiere hablar, totalmente. la familia no quiere hablar, y piensan que uno no sabe, que el otro no sabe, pero en realidad saben los dos de una manera distinta, quizá, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, en nuestro caso, o al menos en el consultorio que yo estoy, que colaboro, sí, suele pasar por ahí porque es esta instancia de la segunda opinión y son Claro. todos pacientes externos, no son pacientes del instituto, entonces, bueno, hay miles de historias y situaciones diferentes. O bien, otra situación que se presenta y que te queríamos preguntar, cuando existe como la presión de parte de la familia, porque adhiera a las pautas, porque haga caso, porque por ahí, y se enoja porque no come, y se enojan porque no se levanta, o porque no tiene ganas. Esto también sucede, ¿no? ¿Cómo desde tu rol abordás esa situación? Respecto a la familia, primero el actor principal acá es el paciente.
Me debo al Tal- paciente. Entonces trato de resolver el tema con el paciente. Cuando el familiar pregunta y sugiere cosas que están bien, ¿no? Porque muchas veces el paciente me relata algo y yo le repregunto al familiar, relatame o contame desde tu punto de vista. Y quizá no coinciden, ¿no? El familiar con el paciente. Claro. Eh, por supuesto, uno ve si el paciente está bajando de peso, si le cuesta comer. Hay algunos tumores en donde el paciente es más reacio a comer, le cuesta un poco más, o quizá no quiere tomar tanto líquido y está haciendo cisplatino en algunos casos y necesita Claro. tomar más líquido. Bueno, sí, yo pongo el énfasis. En otros casos derivo la consulta a un nutricionista. Como les decía antes, no podemos hacernos cargo los oncólogos de absolutamente todas las Claro. especialidades. Claro. Si el paciente necesita oxígeno, derivamos el paciente a un neumonólogo o lo asesoramos con un urólogo, si hay que colocar alguna sondita y demás. Entonces, el paciente se va rodeando tanto por la familia, como amigos, como distintos profesionales de la salud, como para que esté contenido y bien abordado, ¿no? Bien tratado. Tal cual. Ahí hay otro mensajito, Ceci, no sé si lo querés leer. Sí, acá leí un mensajito que decía, estoy en el grupo Te cuento un cuento y me ha ayudado mucho escuchar y compartir mis escritos, sentirme cobijada por tanta gente maravillosa. Estoy en la quimioterapia 7 y admiro mucho toda esta ayuda. Otro ejemplo de otra paciente que recibe ayuda de esta manera. Sí, yo creo que la arte terapia, talleres literarios, Sí, la fotografía terapéutica, la sí, musicoterapia, eh, creo que es complementario al tratamiento oncológico. Es importante yoga, reiki, sí, actividad física, eh, los runners que salgan a correr por ahí, por supuesto, dependiendo del tratamiento que están haciendo, ¿no? Claro. Pero es algo muy, muy importante, como decía antes, es un hito en la historia de cada uno de nosotros, ¿no? Uno nace, hace la comunión o tiene la comunión, hace un festejo de los 15, de los 18, se casa, tiene el primer hijo, tiene el segundo hijo, tiene cáncer o tiene un infarto. Hoy en día la gente pasa los infartos y se reponen y se recuperan, pero fue un hito en la historia de la persona y después lo transitan y lo pasan y siguen adelante y es lo importante, con una buena calidad de vida. Ajá, perfecto. ahí tenemos otro comentario, ahí Ceci, no sé si lo ves, de Ángel. Ángel, Eh, a ver si lo quedó más arriba, ya lo estoy buscando. Eh, bueno, hay uno que dice, Darío es lo mejor que nos pasó en la vida, eterno agradecimiento. Eh, y creo que los otros ya los leí, Ale, no sé si... acá dice, desde que vi el resultado de la biopsia, sabía que era cáncer de mama. Cuando llegué con el oncólogo, solo fue la confirmación. Yo leo mucho en internet porque mi oncólogo no me explica nada. Por eso Ajá. quería leer porque, Claro, es viste, otro tema, el doctor no Google, lo leo yo, perdón. Sí, es un arma de doble filo. El Google puede ayudarnos, pero dependiendo en qué sitios entremos. Hay sitios que son muy serios, cancer.gov, hay algunos sitios que uno puede recomendar, Ajá. pero como yo decía antes, el traje a medida para cada paciente y el paciente no es de libro. El paciente tiene antecedentes, antecedentes personales, antecedentes familiares y quizá el abordaje que les puede dar el oncólogo a ese paciente en el consultorio no es la misma información que puede estar leyendo de Google
frente a cáncer de mama. Hoy cáncer de mama es una entidad absolutamente amplia en donde hay muchos subgrupos, muchas familias. Y esto también se lleva a cáncer de pulmón, cáncer de colon, se están estudiando absolutamente todos los tumores, se están tratando de encontrar a través de tratamientos nuevos, tratamientos con vacunas, inmunoterapia, agentes biológicos, quimioterapia, distintos tratamientos, y no todos los tratamientos son para todos. Claro, tal cual, tal cual. Acá tenemos otro más, Ceci, no sé si lo querés leer. ¿Sabés que no? Yo, el último que tengo, no, o sea, por alguna razón, no lo Acá, encuentro. acá Bueno, yo las ayudo. Bueno, a ver, eh, Laura, bueno, me está respondiendo por ahí. Vanessa, hola, es muy importante la contención del médico y mi oncólogo me hace sentir, no me hace sentir contenida, intentó por otro, ya tuve una buena experiencia cuando comenzó. En realidad, esto también hay que decirlo, cuando un paciente no se siente contenido, igual. eh, tiene que cambiar, es la vida de cada uno de nosotros, y así como uno cambia de compañía de celular porque no le cierra esa compañía, y es nuestra vida, yo necesito ir con la persona con la que puedo empatizar y la que puedo sentir como contención absoluta, ¿no? Y confianza. Sí, Tal sí, cual. totalmente de acuerdo. No se puede subestimar a la persona que está a cargo de un tratamiento porque no va a haber coincidencia y definitivamente no va a funcionar. Y diferentes personalidades también necesitan diferentes approaches, digamos. Entonces Claro, creo que Sí. muchas veces por ahí un médico puede ser bueno para un tipo de persona y no excelente para otros. Creo que tiene que ver exacto. mucho con eso, el feeling, la piel que uno sienta. Sí, Sí, y muchas veces como médico tratante, uno siente esta tensión en el consultorio, y le plantea al paciente, yo creo que debes cambiar de oncólogo, o la verdad es que preferiría no tratarte más y te dejo en manos de, obviamente no es Claro, abandono de paciente, es una derivación formal, o sugerir al paciente que tiene que hacer un cambio, como para que se sienta más contenido, ¿no? Habla Cintia de Valeria Cáceres y la requiero a Vale, es una genia. Por bien. supuesto, en Argentina somos más o menos 1.500 oncólogos, que es Me poco conozco. para la población que tenemos, es poco ajá, para la La verdad, población que tenemos. Así que sí, los pacientes pueden hacer el cambio del profesional. tal cual. Y una vez que el paciente se encuentra en tratamiento, bueno, vos nos hablaste de radioterapia, quimioterapia, durante el tratamiento, los controles tienen una frecuencia, el paciente debe recurrir ante alguna señal de alerta en particular para tener en cuenta. No sé si es muy amplia la pregunta, si depende de la patología. No, sí, por supuesto depende de la patología. Todos los pacientes tienen que tener acceso a los médicos, Bien, porque quizá yo como oncólogo le pido al paciente el teléfono del médico, del neurólogo que lo evaluó días anteriores y necesito una explicación, y quizá el paciente no tiene ese teléfono, no tiene el acceso. Entonces yo me quedé sin resolver ese punto. Todos los pacientes tienen mi teléfono celular. bien, Entonces, muy pocas veces en estos 13 años he recibido llamados o mensajes a las 2 o 3 de la mañana. Muy pocas veces. Entonces yo creo que el teléfono celular resuelve, el teléfono celular a mí por lo menos me alivia en el sentido de que el paciente me manda un mensaje pues, si tuvo una toxicidad o un efecto adverso a la quimioterapia. Darío, quiero contarte que ya estoy mejor, y eso me alivia y me hace sentir más tranquilo. O cuando tengo que derivar un paciente a una guardia,
quédate tranquilo, ya llegué a la guardia, me estabilizaron, estoy ok. Entonces, ese tipo de mensajes me dan como más tranquilidad. El paciente tiene que tener acceso, y más frente a esta patología, ¿no? Más frente al cáncer. Y es por eso que no sé si te pude responder. Hay distintos tipos de tratamientos, tratamientos que son más invasivos, tratamientos que son menos invasivos. Quizá algún paciente que no tiene mi teléfono es el paciente que vino a la consulta y que solamente hay que hacer control y nada más que control. Claro. Entonces, como no se expone a ningún tipo de tratamiento, quizá ese paciente se va sin mi teléfono celular, pero es raro, la verdad que es raro. Bien, excelente. Bueno, tantos años y bueno, y me imagino que tantos pacientes que acompañaste y sobre todo tu iniciativa de oncología esperanzadora con los proyectos y con las actividades tan lindas que hicieron, seguramente alguna anécdota o alguna Ah, vivencia linda tendrás para compartir con nosotras. Uf, tengo anécdotas, sí, anécdotas de todo tipo. Una anécdota, un hombre fornido, robusto, vino al consultorio eh, con un cáncer de testículo. La primer consulta, asustado él con su mujer, eh, la mujer sale al baño, y él me dice, Darío, quiero que me seas absolutamente franco. ¿Qué, cómo voy a andar? Y yo lo miré a los ojos y le dije, quédate tranquilo que con la quimioterapia te vas a curar. Los tumores testiculares con la quimioterapia en un muy alto porcentaje, te diría más del 95%, se cura. Entonces le dije, quédate tranquilo que te vas a curar, lo vamos a afrontar juntos. Se me pone a llorar, y es al día de hoy, ya van 8 o 9 años, es al día de hoy que cada cumpleaños me llama, cada fin de año me llama, y siempre con la voz, ese tipo robusto, fornido, Sí, me con imagino. lágrimas en los ojos como un nene, y me dice, gracias, te debo la vida. No, le digo, no me debes la vida a mí, se la debes a la quimioterapia, no a mí. Cualquier claro, oncólogo en cualquier parte del mundo te lo hubiera indicado, pero se genera cierta relación claro. médico-paciente. Sí, claro. Esa es una anécdota y después hay un montón de anécdotas. Eh, Hay algunas muy alegres y otras muy tristes. Eh, y trato de la tristeza, llevarla para mis adentros, y cuando llego a casa, tratar de estar con mi familia y ellos son el hálito como para poder seguir adelante, ¿no? En esta vida, todos nacemos y todos morimos. El punto es cómo morimos, cómo nos vamos, cómo partimos, tener una buena calidad de vida. Uno no sabe cuánto va a vivir, nadie sabe cuánto va a vivir. El paciente que me pregunta en el consultorio, Darío, ¿cuánto me queda de vida? O cuando el paciente ya empieza a palpitar que hay algo que no está bien y me pregunta cuánto me queda de vida, yo le respondo cuánto me queda a mí de vida. ¿Vos me das seguridad que yo voy a llegar a casa sin que me atropelle un colectivo o sin tener un tropiezo en la calle y tener una fractura? No me podés asegurar eso. El punto es cómo lo vivimos, viviendo un año, un día, un mes, una semana, 80 años, siempre con una buena calidad de vida. Así, Excelente, sí, la verdad que excelente. clarísimo, clarísimo y qué importante, ¿no? Que humanices tanto las prácticas, sobre todo en una especialidad como la tuya, bueno, contar con una calidad de profesional y un equipo y bueno, y una propuesta que definitivamente es diferente, que no se encuentra, así que bueno, te agradecemos en nombre de Muchísimas la gracias. voluntaria, Rojo, te felicitamos. Y bueno, eh, esperamos la próxima propuesta. Ya conocimos sí, sí, el desde concurso ya, y bueno, literario, y el de también fotografía.
no descartes el incorporar voluntarias a tu oncología esperanzadora, porque también, bueno, es como un granito más, ¿no? Como algo que definitivamente, bueno, suma. Acá te están Sí, llamando para la verdad que México. la verdad es que les agradezco este tipo de espacio, a mucha gente le hace bien. Por supuesto, el vivo va a quedar grabado y gente que no Sí, se puede unir ahora lo va a ver o va a ir mechando de apartes. Pero les agradezco, creo que es importante para todos este tipo de charlas, este tipo de encuentros. Así que nada, desde mí agradecerles y siempre estamos en contacto. Te sí, dejo seguro. un fuerte abrazo también de toda la comunidad Glaux, de tu colegio Sí, la secundario. verdad, siempre lindos recuerdos. Agradecer a todos los que se unieron, agradecerte a vos, Ale, Ceci, te tengo un cariño y un aprecio enorme. Igualmente. La verdad es que son personas maravillosas. Siempre vamos a estar en contacto. Muchísimas Bueno, gracias. gracias, Darío. Muchísimas gracias porque, como dijiste, queda colgado y la gente puede acceder. eh, todo tu testimonio y bueno, y cada mensaje que nos transmitiste es Muy la verdad claro. excelente. Así que sí, 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 muy, muy bueno, muy valioso. Así que bueno, gracias y estamos en contacto. Sí, sí. Gracias, Hasta luego. chicas. Gracias a todos los que se conectaron también. Chao. Adiós. Chau, Chao. chau.